Valeria, ¿cómo te atreves? ¿Quién eres? Fingirás. ¡Dios! ¡Viaje en el tiempo! ¿No es la hija recientemente recuperada de los Torres, Valeria? ¿Cómo es que se metió con Ricardo? Dicen que Ricardo y su amiga de la infancia Lucía ya iban a comprometerse. ¿Qué va a pasar ahora? Ricardo, ustedes... ¿Cómo pasó esto? Ricardo, destruiste a mi familia. La pureza de Valeria. Debes casarte con ella. Si no, iremos directo a denunciarte en tu trabajo. Tras casarme la prisa con Ricardo, él volvió a su trabajo. Solo en esa ocasión resulté embarazada. La madre de Ricardo se llevó al bebé, dejando solo 100 euros. Y yo, con esos 100 euros como capital inicial, abrí un puesto, ahorré y compré la fábrica de ropa en quiebra del pueblo. Y al mismo tiempo, me esforzaba en el gimnasio y perdía peso. Al fin logré tener dinero y tiempo libre, sin tener que cuidar a mi esposo y mi hijo, viviendo mi vida ideal. Resulta que, al revisar la fábrica, me caí. Y al despertar, de repente recordé el resto de mi vida. Así que... estoy en una novela de romance trágico. Y soy la madre del protagonista. Una simple peonza. Espera. Entonces mi destino es... Dios. ¿Ser devorada por lobos a los 40? Entonces solo viviré 15 años más y moriré. Divorcio. Iré a pedirle el divorcio a Ricardo. Quiero el divorcio. ¿Vas? ¿A Ciudad Central a divorciarte? Vale, ya son 7 años. Al fin lo entiendes. Te lo dije hace tiempo. No eres para el comandante. Sí. Debo apurarme a enviar un telegrama al comandante para darle la buena noticia. Voy a hacer una inspección. ¿Por qué te vienes? Es solo una inspección. ¿No puedo ir? No quedamos que te quedarías a cuidar a los niños. Si te vas, ¿qué harán los niños? ¿A qué temes? Si te preocupan, pide permiso y ven a verlos. Me subo primero. Nos vemos luego, jefe Mendoza. Comandante, hace poco el alcalde de Porlamelón llamó. Dijo que su esposa vendrá hoy. ¿No va a esperarla para verla? No le dije que se quedara toda la vida en el campo. Y apenas pasaron unos años y ya viene. Luego, la misión de mañana désela a don Santiago. Y saldremos antes. Sí. Entendido. Mejor no le dije nada. Al decirle, el comandante quiere irse un día antes. En media hora, partimos. ¿Acaban de decir que la esposa del comandante va a venir? Llegaste tarde y no lo sabes. La esposa del comandante es un tema prohibido aquí. El comandante odia a esa esposa suya. Así es. Dicen que la esposa es gorda y fea. ¿Cómo le hace al comandante? La doctora Lucía es más guapa. Cuando el comandante se divorcie podrán estar juntos. ¡Qué tonterías! Partimos. ¡Qué linda! Señora, ¿sabe qué hacen estos soldados? Eso seguro no lo sabe. Van a hacer una inspección. Gracias. De nada. Ojalá Ricardo no se vaya. Listos, partimos.
miren. ¡Qué belleza! Jefe, mire. ¡Qué belleza! ¿Por qué siento que la conozco? Al llegar, muéstrenme el mismo entusiasmo que con la chica. Con ese entusiasmo, ¿creen que no lograrán nada? ¡No! ¡Adelante! Mira a esa chica. Viene hacia nuestra base. ¿Acaso va a ir a la residencia Mendoza? Sigue soñando. Nunca escuché que alguien tuviera una hija tan linda o una esposa. Dicen que la esposa del comandante Mendoza viene hoy. ¿Será ella? ¡Qué tonterías! Arreglen su uniforme. ¡Atención! Cierto. Todos saben que la esposa del comandante Mendoza es fea y morena. Compañera, ¿a quién busca? Busco a Ricardo Mendoza. ¿Al comandante Mendoza? Ya se fue. ¿Y ustedes? ¿Ya se fue? Qué mala suerte. Corrí tanto y llegué tarde. Compañera. Hola. Soy Valeria Torres. ¿Valeria? ¿La esposa del comandante Mendoza? ¿No decían que la esposa del comandante, Valeria, era fea y de pueblo? Pero ella... Compañero. Compañera Valeria, la casa del comandante Mendoza está en la fila 2 de la residencia, número 6. Gracias. Oye, ¿puedo preguntar cuándo volverá el comandante Mendoza? No se puede saber. Si es rápido, en un mes. Si es lento, en 3 o 5 años. Ya que Ricardo no está en casa, me quedaré un mes. Si aún no regresa, volveré a Pueblo Melón. Esto es el mejor melón de la cosecha. Pruébalo. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias. Es una gran belleza. No es como dicen, una campesina fea. No se creen los rumores. Seis. Fila 2, 6. Niños. Quiero preguntar, ¿esta es la casa de Ricardo Mendoza? Sí. Gracias, niños. Más tarde, les compraré dulces. ¿De acuerdo? Sí. ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi casa? De verdad será el futuro líder espiritual de la ciudad. No me caes nada bien. Hola, soy tu mamá, tu madre biológica. Esa mujer murió hace tiempo. ¿Cómo logras ser tan viejo a tu edad? Este mocoso ya es diferente a los demás niños. Con razón será un psicópata. Mejor déjalo malcriar. Cuando crezca, la policía lo fusilará. Ay, qué cansada. ¡Ay! ¡No toques mis cuentas, que me dio la tía Lucía! ¿Tía Lucía? La gran pasión de Ricardo, Lucía. Después de que Ricardo y Valeria se casaron, Lucía se volvió a casar y tuvo una hija. Cuando su esposo falleció, volvió a estar junto a Ricardo. Así que tu obsesión empezó con las cuentas que te dio Lucía. ¿Y yo? He estado en el tren un día y una noche. Estoy muy cansada. Así que, si no quieres que toque tus cosas, guárdalas. ¿Sí, mocoso? ¡Mocoso! ¡No me llames mocoso! Bien. Oye, ahora quiero descansar. ¿Podría salir, por favor? ¡No me llamo Oye! ¿Y cómo te llamas? No me dices tu nombre. Y no me dejas llamarte mocoso. ¿Cómo te llamo entonces? Me llamo Mateo Mendoza. Mateo Mendoza. Suena a novela romántica antigua, como el nombre del protagonista de un libro. ¿Te lo puso tu papá? ¡Claro que no! Fue... Ya. ¿Quién te puso el nombre? No importa. Igual, seguro solo un niño así le gusta que lo llamen por su nombre completo. Mateo Mendoza, ¿puedes salir ya? De verdad quiero descansar. ¿Qué clase de niño?
Bien, se nota a simple vista que no eres de esa clase. ¿Ya está bien? Sal. Quiero descansar. De verdad quiero descansar. Aún no dices de qué clase. Un mocoso quiere competir conmigo, la guapa. Aún le falta. ¿Qué clase de niño será? Da igual, no le preguntaré. Mateo, a comer, que lo dejaré en tu cuarto. ¿Quién eres? ¿Por qué estás en la cama del comandante Mendoza? ¿Y tú quién eres? ¿Qué te importa? Soy Rosa Chávez. El comandante Mendoza me contrató para cuidar a Mateo. Así que eres la sirvienta de los Mendoza. Y yo soy la esposa de Ricardo. Deja la comida ahí. Ah, cierto. ¿Cuánto te da Ricardo al mes para la comida? Esta noche comeremos costillas. No me gusta esto. Si lo que te da no alcanza, yo te cubro la diferencia. ¿Eres la esposa del comandante Mendoza? ¡Ah! ¿Y atreves a llamarme sirvienta? Lo siento. El comandante me da 30 euros al mes solo para las 3 comidas de Mateo. El resto no me importa. ¿30 euros al mes? Y solo para un mocoso. Las 3 comidas. Señora, ¿sabe que un campesino ahora, por un mes de trabajo, gana unos pocos euros? Y con más de 30 euros al mes, solo le das frijoles, que aprovechas mucho de Ricardo. ¿Qué clase de niño dijiste que soy? Ya te lo dije, no como frijoles. ¿Por qué me lo sigues dando? Te los pidió la tía Lucía. Ya sabes que la tía Lucía más que nadie se preocupa por ti, ¿verdad? ¿Y ya no le haces caso? ¡Qué cosa tan vergonzosa! ¿Cómo fue que esta mujer lo vio? Bien. Ya que Mateo no come, justo yo tampoco he comido. Yo como. Pero, señora, Ricardo Mendoza le paga 30 euros al mes. Es bastante dinero. Si no quiere trabajar aquí, no tiene que hacerlo. Con 30 euros al mes, no nos costará encontrar a otra cocinera. Usted... Bueno, ya terminé de comer. Pero Mateo aún no ha comido. Justo. ¿No cocinas en casa de la tía Lucía? Camina adelante. Llévalo a comer por allá. El comandante dijo que Mateo no coma en casa ajena. No me asustes con sus palabras. Además, la tía Lucía, ¿cómo va a ser ajena? ¡Rosa! ¡Rosa! No dejes que Mateo coma. Isa no quiere comer. ¿Ustedes? Valeria. Ah, así que es la señorita Valeria. Mateo, Isa no quiere comer hoy. ¿Sabes las reglas? No cuidé bien a la hermanita Isa. ¿Qué regla? Según la regla de la doctora Lucía, si Isa no quiere comer, la cena de Mateo se cancela. Tienes que reflexionar bien. Oye, que ella no coma. ¿Qué tiene que ver con Mateo? Compañera Valeria, es nueva en la residencia, tal vez no lo sepa. Mateo es el hermano y Isa la hermana. Como no cuidó bien a su hermana, debe ser castigado. El comandante Mendoza lo dijo. ¿Acaso el mundo está loco? ¿O Ricardo Mendoza está mal de la cabeza? ¿Cuántos años tiene? 7. Es de la edad en que ni se cuida a sí mismo. ¿Con qué derecho le exigen que cuide a otros? Compañera, hay leyes en el país y reglas en casa. Esta regla la pusieron el comandante Mendoza y la doctora Lucía. Es nueva, tal vez no lo sepa. Lo entenderá luego. Entonces lo que quieres decir es que soy una extraña. Ya que soy una extraña, me importa un bledo sus estúpidas reglas. No las seguiré. Compañera, esta regla la puso el comandante Mendoza. Mejor espere a que vuelva y hablen entre ustedes. Si no, no sabremos a quién escuchar. Ya que estoy aquí, desde ahora me harán caso. Desde ahora
no cuiden a Mateo. Compañera, mi esposa y yo cuidamos a Mateo 4 años. El comandante Mendoza no dijo nada. Acaba de llegar y quiere cambiar las reglas. Me temo que no es apropiado. Mateo, esta noche no comes. Vaya. Oye, ¿de verdad no vas a comer esta noche? Yo no sé cocinar. Entonces comemos en casa de otro. Señora, ¿me puede decir cómo llegar a la casa de Lucía? ¿Qué vas a hacer? Es la número 7 de atrás. ¿Y ustedes? Valeria, la esposa de Ricardo Mendoza. ¿No decían que la del comandante Mendoza era una pueblerina? Come despacio. Vaya, parece que llegamos justo a tiempo. ¿Quién eres? La mamá de Mateo. ¿Qué haces ahí parada? Ven a sentarte. Siéntate. ¿Qué esperas, tía Rosa? Sírvele comida a Mateo. Si a Mateo lo dejas con hambre, me pondré de mal humor. Y si estoy de mal humor, nadie tendrá paz. Señorita Valeria, Mateo, el niño cometió un error hoy. Por regla, debe reflexionar. ¿Qué error cometió? ¿Acaso golpeó a otro niño? ¿O robó algo ajeno? Solo porque Isa no quiere comer. ¿Él tiene que pasar hambre? ¿Qué clase de regla es esa? Usted, don Luis, ¿por qué no me muestra ese reglamento? ¿No puede mostrarlo? Si no puede, sírvele comida. Sírvele comida. ¡Qué pena! Me llevé la comida de la compañera Valeria otra vez. Mi mamá tiene razón. De verdad eres una pesada. Mateo, ¿vas a dejar que tu mamá me trate así? Perdón, hermanita Isa. Discúlpate con la hermanita Isa. Eres un malagradecido. Ya terminaste. Termina y vamos a casa. Ah, oye, desde hoy, si vuelven a quitarle la comida a Mateo, o bien, les haré devolver el dinero que se robaron, o bien, nadie comerá. Abuelo Luis, manda un telegrama a mi mamá ahora mismo. Que vuelva rápido. Sí. Ven, Cam. La esposa del comandante Mendoza llegó a la residencia y golpeó a Isa al llegar. Lucía, regresa rápido. Come un bocado más. Ven. Niña, ¿te parece bien así? Ve ahora mismo a la oficina de correos a enviarlo. Bien. Compañeros, presten atención. Debido a las lluvias en el sur, el ferrocarril se cortó por las inundaciones. Los equipos de reparación trabajan contra el reloj. Por lo tanto, al llegar a la próxima ciudad, el tren se detendrá a esperar. Ricardo, ¿qué crees que pasa adelante? Parece que en la próxima ciudad nos quedaremos 2 días más. ¡Wow! ¡Qué linda! Sí. Seguro que es de una gran familia.
Sabía que no almorzaste. Te dejé mi comida. Directora Lucía, yo tampoco estoy lleno. ¿Por qué no me dejaste una? Sí, directora Lucía, nosotros tampoco estamos llenos. Dejen de bromear. ¿Creen que son el comandante Mendoza? Si quieren comer, vayan a buscar a una compañera que les deje comida. ¿Qué haces? ¿Quién dijo que no estoy lleno? Llévate la comida. No comeré. Y cámbiate de ropa ya. Nuestro comandante solo no quiere que los soldados vean tu belleza. No come tu comida porque teme que pasen hambre. Pues no. Ricardo, creo que tu esposa seguro ya vive en la residencia. Y apenas llegó ya te escondes. ¿Qué piensas hacer? Todos en la base saben que te gustaba la directora Lucía. Saben que te casaste por obligación. Pero si te divorcias, algo te afectará. ¿No? ¿Quién te dijo que me divorciaré? ¿Qué? ¿No quieres divorciarte? En la base dicen que quieres divorciarte para librarte de esa chica campesina. Solo no sé cómo llevarme con ella. ¿Ya comiste? Mejor me callo. Me voy a dormir. Si no hubiera recordado el futuro, yo estaría feliz y sola en Pueblo Melón. Todos los días. O cobraba, o gastaba. No como ahora. Sin ganar nada. Y arreglando los líos de este mocoso. Las vendedoras de esta época, todas creen que tienen un puesto seguro. Todas tan arrogantes, como si fuera la gran cosa. Es que aún no hay políticas, y no puedo sacar mi licencia. Si no, me haría aún más rica. Tú eres... Valeria. Tú eres... Ay, ya que te hiciste rica, ¿ya te olvidaste de todo? Con esa actitud sé que es Clara. Cuando la familia Torres la recuperó y la llevaron, fea y rústica, a un banquete, solo Clara la saludó. ¿De dónde salió esta pueblerina? ¿Se atreve a venir así? Qué vergüenza para nuestra familia. Entonces, ¿por qué ahora estás aquí de vendedora? Igual que tú. Si por la familia Torres te acercaste a Ricardo Mendoza para volver a la ciudad, ¿por qué yo no me caso con un jefe por los Ramírez? No fue mi idea. ¿Y con quién te casaste? Con Javier Guzmán. Ah, no lo conozco. No te vayas. Hoy llegaron carne fresca, golosinas y arroz. Son productos escasos. Otras cooperativas no los tienen. Veo que ahora tienes dinero. Compra para nutrir a tu hijo. Pues, con tantas cosas, no puedo cargarlas sola. Yo te ayudo. Bien, pues póngame más. ¿No es la compañera Ramírez de la cooperativa? ¿La compañera Ramírez? Dicen que lleva 3 años casada con los Guzmán. Y el capitán Guzmán no ha vuelto a casa. Ella va a llevarle comida a diario, pero al final la come la doctora Sonia. ¿Te has dado cuenta? En estos 2 meses parece que ya no le lleva comida al capitán Guzmán. Eso es porque hace 2 meses le buscó problemas a la doctora Sonia. Y el capitán Guzmán, frente a todos, le dio 20 bofetadas. Y la obligó a arrodillarse y pedirle perdón. Nadie diría... Somos igual de malas. Cada una su drama. Pasa. Ponlo aquí. ¡Ay! ¡Qué hambre! Pobre de mí. Llegué a esta residencia y no sé ni prender el fuego. Claro, los niños duros pero tiernos son fáciles de manejar.
¿Compraste todo esto? Sí. Hay carne y verduras, y arroz, fideos y aceite. ¿A qué viniste? Vine a ayudarte. Papá dice que a las chicas hay que consentirlas. No tienes que hacer esto. No pensé que el futuro líder espiritual de la ciudad, el protagonista legalista, dijera algo así de niño. Te ayudo, porque soy adulta, y tú eres niño. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Un dulce para ustedes. Gracias. Voy a atraparlos. Comeré. Está rico. Come tú también. Aún eres pequeño. Estás creciendo. Come más. Entonces, ¿soy ese tipo de niño? ¿Dices que soy un niño malo? ¿Por qué lo entiendes así? Todos dicen que los niños que se equivocan mucho son malos. Si Isa está triste, es mi culpa. Si la abuela Rosa está triste, también es mi culpa. Así que soy un niño malo. Nadie en este mundo me va a querer. ¿De verdad le importa? Si a otros les cae bien, ¿quién dijo que en este mundo nadie te quiere? A mí me caes muy bien. Mírate, eres tan lindo. Y sabes cocinar. Te cuento un secreto. Yo ni sé cocinar. ¿De verdad? De verdad. Eres el mejor. Come ya. No sé cómo el Mateo de 7 años, con tantas hambrunas, sobrevivió. ¿Ricardo dejó que don Luis y esos 2 viejos pervertidos lo trataran así, al pequeño Mateo? Mañana iré al correo, enviaré el telegrama. Tengo que dejar todo esto muy claro con Ricardo. Vamos, te llevo a la escuela. Ve. Creo que no deberías perder el tiempo. Cuando papá sale de misión, no acepta de nadie cartas ni telegramas. Una vez tuve 40 grados de fiebre. La maestra le mandó un telegrama y no regresó. Que Ricardo vuelva o no es otra cosa, pero debo hacerle saber cómo está la familia. Compañera Valeria, lo siento. Cuando el comandante Mendoza se fue, nos dio órdenes estrictas de que sus telegramas y cartas no debíamos recibirlos. Ricardo, ¿qué significa esto? Se escondió el día antes de que yo llegara, y ahora no deja que la oficina reciba mis cartas para él. Con razón, cuando Mateo crezca, lo mandará a un psiquiátrico. Está loco. Compañera. Este es un telegrama para la doctora Lucía. ¿No es la compañera Vale? ¿Acaso? ¿Vas a mandar un telegrama al comandante Mendoza? ¿Por qué no te lo mando yo a la doctora Lucía para que se lo dé? No te molestes. Ay. Pero compañera Vale, mejor cuida de ti misma. Lo que le hiciste a Isa ya se lo mandé por telegrama a la doctora Lucía. Cuando le avise al comandante, prepárate para ser castigada. Ese desgraciado de Ricardo. ¿Cree que soy una presa fácil? Parece que arreglar la vía tomará 2 o 3 días. Ricardo, mira lo que hizo tu buena esposa. ¿Qué hizo? Entró a mi casa y la comida que preparé para Isa se la dio a Mateo. Isa es muy pequeña. Tanto le tembló que ni pudo comer. Tío Luis y mamá Rosa la detuvieron y los insultó a los 2. ¿Qué te dije antes de irme? Que no venía con buenas intenciones y no me creíste. ¿Y ahora? Ni a una niña la deja en paz. ¿Acaso después me echará de la residencia Mendoza? Lucy, tranquila. Primero aclaramos esto. No está claro. Está en este telegrama. Todo está escrito. Tío Luis ha trabajado para nuestras familias por décadas. ¿Cómo podría mentir? ¿Qué quieres hacer?
Tomaré un permiso y volveré. Ya verás lo que le haré a esa perra. Ricardo. Te lo dije antes. Si se atrevió a drogarte, ¿qué no haría? ¿Acaso seguirás defendiéndola? Bien. Volveré contigo. Perra. Cuando Ricardo y yo volvamos, te las verás conmigo. ¿Tienes baja azúcar? ¿Por qué estás aquí? ¿Te sientes mejor? No te hagas el fuerte si no te sientes bien. Aún eres un niño. Aún no eres un hombre. ¿Por qué lo que ella dice y lo que dicen papá y los demás no se parece en nada? Eres un niño, un hombrecito, así que debes ser fuerte. Proteger a la hermanita Isa es tu deber para toda la vida, ¿entiendes? Sí. ¡Vete! ¡Ay! Mateo, eres un hombrecito de 7 años. ¿Acaso te rompiste las piernas para que te carguen? Y menos por una mujer así. Me pasaste la raya. Ve, envía otro telegrama a Lucía. Dile que no solo no dejo que Isa coma, sino que también los golpea a los dos. O bien vas a llamar a la policía, o iré a denunciarte a la residencia Mendoza. ¡Uy! ¡Qué violenta! No, compañera, vale, no vayas con el jefe. Llámame esposa del comandante. Señora comandante, no tuve mala intención. No me importa tu intención. No soy un idiota como Ricardo Mendoza para dejar de hacer lo que quieras. Esa mujer insultó al comandante Mendoza y lo llamó idiota. Debo vigilar a esta loca. ¿Quién sabe qué hará en la oficina del jefe o qué locura se le ocurrirá? Jefe, quiero denunciar. A Rosa y su esposo maltratan a mi hijo Mateo. Jefe, compañera Valeria, no puedo asumir esa acusación. Además, si no tiene pruebas, no puede decir eso. ¿Sin pruebas? ¿Cómo trataste a Mateo estos años? Pregúntale a cualquiera de la residencia Mendoza. Pero tuvimos el permiso del comandante Mendoza. Ya que regresé, yo mando. Tú. Primero los encerraré. Al confirmarlo, según las reglas, los expulsaré de la residencia. Gracias, jefe. Valeria, no te metas en líos. ¿Hacer esto está bien? Te vengué. ¿Estás feliz? Feliz. Pero si papá y la tía Lucía se enteran, ¿se enojarán? Entonces, ¿crees que deberían enojarse? No deberían. El abuelo Luis se equivocó primero. Exacto. Como el abuelo Luis se equivocó primero, por eso fue castigado. Si papá se enoja por esto, entonces no es justo. Pero papá siempre hacía caso a la tía Lucía. Eso era antes. Lo que pase después, aún no se sabe. Gracias. Ven, hijo, come todo lo que quieras. Tío Ricardo, abrázame. Tío Ricardo, quiero este plato. Bien. ¿Qué más quieres, Isa? Come ya. Te prometo que te trataré bien. Promesa de dedito. 100 años no se rompe. Ya que lo prometiste, no puedes arrepentirte. Si te arrepientes, eres un perrito.
Carlitos, repite. Lo que hablamos en el auto. Valeria, eres una fea. Desde que llegaste a la residencia has causado un caos. Siempre maltratas a Isa. Y abusas de tu propio hijo. No mereces ser madre. Una mujer como tú no merece ser la esposa de Ricardo Mendoza. Me parece bien decirle eso a esa mujer. ¿Es demasiado? No lo es. Para nada. La verdad, nuestra cuñada es muy problemática. Así le darás a la cuñada una buena lección. Solo usted, comandante Mendoza. Si fuera otro hombre, ya le habría pegado. Una lección es una cosa, pero pegar no. Ella no es enemiga. Mamá. Mamá, esa odiosa de Valeria encerró al abuelo Luis y a la abuela Rosa. ¿Qué? Tranquila. Ricardo, mira, apenas nos fuimos un ratito. Y esa pueblerina trata así a Isa. Mi pobre niña. ¿Qué lío armó ahora? Tranquila, Isa, no llores. El tío Ricardo te comprará dulces. Oye, compañera, entra a refrescarte. Hace mucho calor afuera. Pero si eres tú... Tienes suerte. ¿Cómo supiste que tosté semillas esta mañana? Vine por el aroma. Hola, ¿venden dulces aquí? Ricardo, mira ya. ¿Qué tal? ¿Están buenas? Es ella. Están buenas. ¡Increíble! Es de nuestra residencia. Dime, ¿de quién será esposa? Ricardo, para mí, solo una chica así es digna de ti. Valeria. No digas tonterías. Oye, ¿cuántos helados tienen? Quedan 76. ¿Y, doctora Sonia, los quiere todos? Ella es la doctora Sonia, la que le puso los cuernos a Clara. ¿Qué miran? ¿No han visto a una guapa comprar helados? Guapa. Guapa. ¿Y tú quién eres? ¿Te atreves a menospreciar a la doctora Sonia? ¿Acaso te crees tan linda para seducir a los líderes de la residencia Mendoza? ¿Compran estos helados o no? Ven, el capitán Guzmán me dio esto para que compremos helados. Chicas, hoy los helados son gratis. A gusto. Espera. Clara, hoy estos helados me los llevo todos. ¿Te atreves a quitarle a Sonia? ¿No te das cuenta de tu lugar? Si compro algo, ¿tengo que darme cuenta de mi lugar? Gasto mi propio dinero. Es mi derecho. No como tú, gastando el dinero de un hombre casado. Sin vergüenza. Clara, te advierto. Si te atreves a venderle los helados, te aseguro que te las verás conmigo. Clara, una simple amante se atreve a provocarte frente a tus narices. ¿Y qué sugieres que haga? Quiero decir... golpéala. Te di demasiada confianza. Te atreves a usar el dinero de mi hombre y presumirlo frente a mí. No sabes que ella llegó primero. ¿Te atreves a pegarme? Ya verás. Si haré que el capitán Guzmán se divorcie de ti. Bah. Eso espero. Desde que supe que se enredaron a mis espaldas, ya quería divorciarme. ¡Qué dura! Compañero, su dulce está listo. Gracias. Ya era hora. Ya me caían mal. Lucy, ve a descansar con Isa. Lo que dijiste, lo investigaré bien. Sí. Valeria. A ver cómo te la juegas ahora. Ahora que Ricardo Mendoza regresó. Prepárate para que te abandone y te divorcie. ¿Será que esta mujer sabía que volvería?
Causa un lío. Teme que la regañe y por eso se esconde. Me equivoqué de cuarto. Tú eres Valeria. Ricardo Mendoza. Va. Hola, señora. Soy Carlos Zamora. Soy del equipo de Ricardo, su guardia. Puede llamarme Carlitos. Hola, soy Ricardo Mendoza. Tomen agua. Gracias. Carlitos no tiene sed. Menos mal. Bueno. Escuché que siempre ganan batallas. ¡Qué genial! Es nuestro deber. ¡Qué incómodo! ¿Por qué no habla del divorcio? ¿Será porque hay alguien aquí y no quiere humillarme? Al menos tiene clase. Ah, Valeria. Sí, por fin hablará del divorcio. ¿Tú, cómoda aquí? No dijimos que la pondríamos en su lugar. ¿Ah? Sí, estoy bien. Menos mal. Si necesitas algo o tienes algún problema, búscame. Ah, tenemos cosas en la base. Nos vamos. Oh, bien. Chao, cuñada. Ah. ¿No dijimos que memorizarías lo que te enseñé? ¿Por qué entraste sin decir nada? Ricardo, y tú me criticas. Tú mismo acabas de dejar que mi cuñada te engañara como a un tonto. ¿De verdad? Ricardo, siento que mi cuñada no es como la directora Lucía dijo. Mira, hace un rato, al entrar, nos sirvió agua y nos elogió. ¡Qué extrovertida! Carlos, es obvio que juzgas por la apariencia. Es un grave error, ¿entendido? Ahora te crees mucho. Hace un rato mi cuñada te dejó boquiabierto y no sabes quién fue. ¿Acaso Ricardo no mencionó el divorcio? Ricardo. ¿Vas al trabajo? Ricardo, tengo un problema en el trabajo. ¿Podrías ayudarme a resolverlo? Bien. Lucía, ¿qué haces? Ricardo, ¿me empujaste? Antes no lo hacías. Ya estoy casado. ¿Solo porque estás casado empezaste a favorecer a esa mujer y dejar que me maltrate? A mí y a Isa. Dije que investigaría y te daré una respuesta. Si no es nada más, me voy. Ahí está. Ya salió. ¿Qué hacen? ¿Tienen mucho tiempo? Ricardo, tu divorcio con Valeria, ¿cómo va? Cuando se divorcien, ¿puedo ir a conquistarla? Parece que tienen mucho tiempo. A la orden. A dar 20 vueltas al campo. Sí, señor. ¿A dónde vas? De la residencia Mendoza. Mi solicitud de traslado. ¿A dónde vas luego? A recoger a Mateo. Te acompaño. Hace mucho que no veo a Mateo. Ah, bien. Ricardo. Valeria. ¿Y qué si te pusiste más linda? Ricardo solo será mío.
¿Estás cansado hoy? ¿Te sientes mejor? Mucho mejor. Vamos acá. Es la primera vez que papá me da la mano. Antes siempre daba la mano a Isa. Mamá. Sí. Justo. Mateo. Mateo y yo cocinaremos. Descansa un poco. Yo... Espérame. Está bien. Entonces, después de comer, hablamos del divorcio. A comer. Huele bien. Tranquila. No tiene veneno. No me refería a eso. El viejo sabe más. Sabe mejor que el de Mateo. Está muy rico. Oye, los platos de hoy los lava Mateo. Quiero hablar contigo. ¿Qué dice? Ricardo, divorciémonos. Compañera Valeria, ¿acaso crees que el divorcio es algo muy simple? Tenemos que presentar una solicitud a los superiores. ¿Crees que puedes divorciarte cuando quieras? Lo sé, por eso te lo propongo. Solo debes presentar la solicitud a tus superiores. Valeria. Mateo es pequeño. Si no piensas en ti, al menos piensa en nuestro hijo. La verdad creo que Mateo estará bien contigo. Ricardo, ¿estás en casa? Voy a ver qué pasa. Ricardo. ¿Qué pasa? Ricardo, no sé qué le pasa a Isa. De repente le subió la fiebre. Voy contigo a verla. ¿Lo ves? En el corazón de Ricardo solo hay a Isa y a mí. Yo pensaba que de verdad no quería divorciarse de mí. ¿Y qué pasó? En cuanto Isa se enfermó, se le fue la cabeza. Lucía es doctora. ¿Por qué un hombre tiene que ir corriendo? Claro. El amor y el desamor se notan mucho. Isa está aquí. Ya puedes estar tranquila. A estas horas no es conveniente. Ya me voy. Mientras no esté con Valeria, me da igual. ¡Ey! Ricardo, a estas horas sin tu esposa, ¿vienes por aquí? Así es, Ricardo. Tu esposa huele y se siente bien. ¿No es más linda que nosotros, los hombres? Ella dejó la habitación y la cama con un olor a perfume. No lo soporto. Algo pasa. ¿Ustedes creen que sigo siendo guapo? ¡Qué guapo, Ricardo! Eres el más guapo de nuestra base. Si sigo siendo tan guapo, ¿por qué Valeria quiere divorciarse? Mañana veré a Valeria. No sé si ella volverá a pedir el divorcio. No puedo seguir escondiéndome así. Pero si nos vemos y vuelve a pedir el divorcio, ¿qué le diré? ¡Abuela! ¡Despierta! ¡Mira, Sophie! ¡Abuela!
Es la que en el futuro sufrirá con Mateo un amor tan doloroso. La chica con la pierna dañada. ¡Despierta! ¿La conoce? Sí, pobrecita. Antes, la hermanita Isa no dejaba a los niños jugar con ella, y menos a mí. ¡Abuela! ¡Abuela! Doctor Fuentes, venga a ver a Sofía. Tranquila, se desmayó por el dolor. Florcita. ¿Eres Florcita? Tú eres. Andrés. No esperaba verte aquí. Llevaré a la niña a darle glucosa. Hablamos luego. Él es el hermano de los padres adoptivos de la dueña original, Andrés Fuentes. En ese entonces, todos bromeaban que Florcita era su futura esposa. Oye. ¿A dónde vas? Hoy tienes que ir a la escuela. ¡Rápido! Ve a la escuela. Ricardo. Sobre tu esposa, ya investigué todo. Según los testigos de la residencia, Rosa y su esposo sí cometieron abuso infantil. ¿Y de esto sabía Lucía? No hay pruebas de que la directora lo supiera. Pero cuando se llevaron a Rosa y su esposo, parece que llamaron por su nombre. Entonces, por las reglas, a estos dos, échenlos. Sí. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Ustedes! Vamos. ¿Con qué derecho? ¿Qué significa esto? ¿Por qué nos echan? ¡Es tu culpa, maldita! ¡Nos arruinaste! ¡Me las pagarás! ¡Vamos! Me las pagarás. ¿Cuánto tiempo? Nuestra hermanita Florcita ha crecido tan hermosa. Bien, ver que ahora estás tan bien, mamá y yo estamos tranquilos. Oye, ¿acaso te mudarás a nuestra residencia? No. Vengo a divorciarme. ¿Divorciarte? ¿De quién? Ricardo Mendoza. ¿El comandante Mendoza? Ah, esa de la que hablan. La campesina morena y ruda, ¿eres tú? Mi querida hermana, ¿crees que el divorcio es algo tan fácil? Te sugiero que lo pienses bien. No te apresures. ¿Cómo está Sophie? Ella aún duerme. Oye, hermana, la pequeña Sophie da lástima. ¿Qué tal si la adopto? Justo pensaba cómo proteger a esta pobre niña para que Mateo, ese mocoso, no la maltrate. Si la adoptas como hermana, en el futuro no habrá problemas. Un soltero como tú, adoptando a una niña, ¿crees que si haces eso no te hundirán con sus chismes? Tienes razón. Mejor así. Yo adoptaré a esta niña, tú. Igual ya estoy casada. Cuidar a uno es igual que cuidar a dos. ¿No crees, Andrés? ¿Tienes un hijo? Ya lo habrás visto. Ese día, en casa de Sophie, ese niño es mi hijo. Se llama Mateo. Ahora que lo dices, él sí se parece a ti. Entonces si adoptas a Sofía, seré el tío de los dos. ¡Claro! Bien. Entonces, cuando Sophie despierte, le preguntaré. Bien, vamos. Ricardo, ¿por qué echaste a Rosa y a su esposo? ¿Quién va a cuidar a Mateo e Isa? Valeria cuidará bien a Mateo. Y sobre Isa, tú ya volviste. Lucy, ¿sabes o no lo que hicieron Rosa y su esposo? ¿Tú me sospechas? ¿Cómo he cuidado a Mateo e Isa estos años? ¿Acaso no lo sabes muy bien? ¿Y los echas así? Ahora, ¿qué dirán de mí? ¿Cómo viviré en la residencia Mendoza? Ellos cometieron un error y deben ser castigados. La gente de la residencia Mendoza no dirá tonterías. Vuelve ya. ¿Me acusas así? ¿Acaso te atrae de verdad y te estás enamorando de ella? ¿Enamorarme? La Valeria de ahora, comparada con hace 7 años, ha cambiado mucho. ¿Cómo puedes hacerme esto? No me quedaré tranquila con esa mujer. Sophie, despertaste. Sophie, ¿vienes a casa conmigo?
Tía, ya no tengo casa. A partir de hoy, tienes una. Te adoptaré. Desde ahora, Mateo será tu hermano. ¿Te parece? Mamá, en esta vida siempre te trataré como a mi propia madre. En el futuro, mi hermano y yo cuidaremos de ti. Bien, bien. Sophie es muy buena. En unos días volveré a Pueblo Melón para los trámites. ¿De acuerdo? Andrés, también quiero que revises la pierna de la niña. Es muy pequeña. No quiero que quede lisiada. Bien. Soy experto en ortopedia. Tranquila, Sophie. ¿Por qué lloras de nuevo? No llores, no llores. Gracias, tío. Gracias, mamá. Ustedes son tan buenos conmigo. Me tratan mejor que mis padres biológicos. Ya, no llores. Ahora ya eres mi hija. Claro que te voy a tratar bien. Ya. Qué valiente, Sophie. En un rato, tu tío te llevará a comer. Doctor Fuentes, Valeria ya está casada. Compañera Vale, el señor Herrera la pide en la oficina. Andrés, espérame en casa con Sophie. Vuelvo pronto. Bien, Sophie y yo te esperamos. Sí. Vamos. Comandante Mendoza, ¿vas a venir con nosotros a casa? Es mi casa. Con el carácter de mi madre, seguro Valeria será maltratada. ¿Qué? ¿Qué es esto? Señor Herrera, traje a la compañera Valeria. Ya llegó. ¿Cuánto tiempo? Qué arrogante. Tuvimos que enviarte a llamar para que vinieras, ¿no? Tú eres Valeria. Soy yo. Con razón te crees tan capaz. Resulta que te pusiste más linda y ganaste confianza. Mamá, ¿por qué llamaste a Valeria? Tengo algo urgente. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué crees que haría? Lucy me llamó, llorando a mares. Dice que apenas llegó y ya causó un gran escándalo. Y maltrató a ella y a su hija. Mamá, no es así. ¿Ya terminó? Si ya terminó, déjeme hablar. Primero, el plato de Isabel. No lo robé, se lo di a Mateo. Su nieto estuvo 7 años en la residencia y siempre comió las sobras de Lucía. ¿Acaso lo sabía? ¿Qué? ¿Sobras? Segundo, a don Luis y su esposa. ¿Por qué los eché? Porque ellos a mi hijo, a su nieto, lo golpeaban a cada rato y no le daban de comer. Hasta ahora, su nieto tiene cicatrices viejas en los brazos. ¿Quiere verlas? Ricardo, ¿es verdad lo que dice? Mamá, es verdad. Lo sé. Tiene algo contra mí, por lo de hace 7 años. Cree que me quité con los Mendoza y que usé trucos sucios. No lo niego, ni quiero explicarme. Pero hoy dejaré algo claro. Si alguien se atreve a maltratar a mi hijo, me enfrentaré a esa persona. Si alguien me pone trabas, entonces yo le daré el mismo trato. ¿Acaso siempre ha sido así? Si usted cree que me equivoqué, puede regañarme, pero no cambiaré. No creo que defender a mi hijo sea algo malo. Ustedes, los abuelos y el padre, nunca han sido buenos. Nunca han sido buenos. Valeria, ¿qué estás diciendo? Mamá, ella no hizo nada. Maltratar a Lucy e Isa. Yo los eché. Si quiere culpar, cúlpeme a mí. Este infeliz sí que es responsable. ¿De quién aprendiste a hablar así? ¿Más dura que yo? Ya. Recién llegas. No te haré caso. Llevas tanto tiempo aquí y ni siquiera traes al niño a vernos, a tu papá y a mí. Pero él y yo... Mamá, Valeria y yo vendremos a verte cuando podamos. Ya, váyanse.
Su carácter sí que parece el de una esposa Mendoza. ¿Te dolió? No, solo que no esperaba que me defendieras. No te defendí. Solo dije la verdad. Estos años descuidé a Mateo. Lo siento. Desde ahora me esforzaré por ser un buen padre y un buen esposo. No hace falta ser buen esposo. Solo cuida bien a Mateo. Ya llegué. Oh. Vale, prepárense para comer. Parece que ya no quieren divorciarse. Comandante Mendoza. Oye, quítate. ¿Sabes cocinar? Ese viejo Andrés aprovechó mi ausencia para seducir a Valeria. El tío dice que los chicos cocinan y las chicas comen. Así es. En nuestra casa, esa es la regla. Oye, Andrés, estos días iré a Pueblo Melón para nuestra Sophie, tramitar su adopción. A los niños te los dejo a tu cuidado. Bien, tranquila, yo me encargo. Pero, ¿seguro que no quieres que te acompañe? No hace falta, puedo ir sola. Te acompaño. No hace falta. Bien. Qué rápido aceptaste. Ya me voy. Andrés, ¿qué te pasó? ¿Te peleaste? No me digas. Ayer al llegar a casa, no sé qué imbécil me puso una saca en la cabeza y me dio una paliza. Ese imbécil me golpeó y huyó como un conejo. Lo perseguí y no vi quién era. Pues... Piénsalo bien. ¿Acaso últimamente hiciste enojar a alguien? Ahora que lo dices, siento que su silueta se parecía a Ricardo Mendoza. ¿Por qué te golpearía? Ven, bebé. Túmbate bien. Durante el tratamiento ya alineamos los huesos. Ahora solo descansa bien. Pues... ¿Le dejará cicatriz? No usé el mejor hilo. Estas cosas deberían bastar. Comandante Mendoza. ¿Dónde pones la mano? ¿Qué? ¡Quítate! Me alteré. Me golpeas por este hombre. ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? Ricardo, ya me voy a divorciar de ti. Me iré con quien yo quiera, no te incumbe. ¿Divorcio? Desde que hace 7 años me drogaste. ¿Por qué te casas cuando quieres y te divorcias cuando quieres? Valeria, te lo advierto, no acepto. Tú. Entonces, ¿por qué lo golpeaste? Estaban muy cerca. Andrés me mostraba la herida de Sophie. ¿Y por qué te tocaba el hombro? Iba a caer y me sostuvo. Ricardo, ¿qué es lo que tienes en la cabeza? Comandante Mendoza, ¿acaso no sabe que antes de que los Torres la recuperaran, mi familia la adoptó? Ustedes no son solo hermanos. ¡Qué descaro, Ricardo! Ni siquiera dudé de lo que tienes con Lucía. Y tú me sospechas a mí y a Andrés. Alguien que no se informa. Y sin mediar palabra golpea a los demás. Eres un necio. Eres un tirano. Cuñado. Sí, cuñado. ¿Acabas de golpear a tu cuñado? ¿Cuñado? Fue un malentendido. Un malentendido. ¿Estás bien, Andrés?
Entonces, ¿para qué viniste? Como te vas al pueblo, te traje comida. Lo volveré a comprar. Bueno, me voy a operar a Sophie. Ven. Cariño. No juegues con ellos. ¿Qué? ¿Quieres que te ponga pomada? Ni lo sueñes. Ahora que lo veo, no salgo perdiendo. Hay gasas aquí. ¿Por qué usas tele? Gracias. Te ayudo. Vale, ya. ¿Qué hacen? Caminas sin hacer ruido. Quería decir, la cirugía fue bien. Ustedes tranquilos. ¿Ya terminó? Vamos. Ya no puedo retenerla. Qué peligroso es el atractivo masculino. ¿Y si continuamos? Listo. Ya está vendado. Vete ya. Gracias. Nos vamos a divorciar. No te dejes engañar por su atractivo. ¿De dónde salió este ángel? Qué casualidad. ¿También te sientas aquí? Me siento a tu lado. Te acompaño. No hace falta. Bien. Qué rápido aceptaste. Ya decía yo. Así que aquí me esperabas. Ay. ¿No íbamos a hacer los trámites de adopción? ¿A qué venimos? Directora Valeria, al fin regresó. ¿Directora? ¿Tienes tu propia fábrica de ropa? ¿Y él quién es? Ricardo Mendoza. Soy su esposo. Así que la directora Valeria tiene esposo. Siempre pensé que la directora Valeria era soltera. Antes, por trabajo, no pude estar con Valeria. Si lo pienso, me da mucha culpa. Ah, ya veo. Hacen una linda pareja. Directora Fernández, los informes de estos 2 meses, muéstremelos. Las ventas del mes pasado estuvieron bien, pero este mes fue muy mal. No llegan ni a la mitad del mes pasado. Es normal que las ventas bajen. Ahora es la transición entre primavera y verano. La ropa de primavera ya no se vende. Justo volví estos días y diseñaré la nueva ropa. Increíble que ella diseñe su propia ropa. Antes solo creía lo que oía. La conocía muy poco. Señor Chávez. Vaya. Vale, volviste. ¿No fuiste a divorciarte? ¿Qué? ¿No se pudo? No nos divorciamos. Nosotros
Usted debe ser el comandante Mendoza. Qué bueno que lo estén. Valeria es una buena chica. Ya que no se divorcian, trátela muy bien. Valeria es muy buena. Señor Chávez, volví esta vez para adoptar a una niña. Es niña, se llama Sofía. Quiero darle el registro aquí. Vale. Hoy en día, criar a un niño no es nada fácil. ¿Estás segura? Una vez que se registre aquí, será difícil sacarla. Y más si es niña. Descuide. Puedo mantenerla. Cierto. Hoy en día, con una carta, registrarse en el campo es muy fácil. Les rellena el formulario. Valeria, ¿qué pasa? Alcalde, ya volví. Él es. Soy el esposo de Valeria, Ricardo Mendoza. ¿No iban a divorciarse? ¿Por qué la trajo de vuelta? El comandante Mendoza es muy apuesto. Junto a Valeria, hacen buena pareja. Valeria, ¿no fuiste a Ciudad Central a divorciarte? ¿Qué? Sí, yo. Alcalde, sobre el divorcio, fui yo quien se equivocó. Volví con Valeria esta vez, porque quiero vivir bien con ella. Así está bien. Los jóvenes casados siempre pueden superar todo. Valeria, en nuestro pueblo, ha sufrido mucho. En estos años nunca se ha quejado. Sí, es cierto. Comandante Mendoza, debe tratarla muy bien. Lo haré. Vale, ya volviste. Sí. Hace un tiempo hice muchas flores de pelo. Te las esperaba. ¿Y las mías? Estas son con la plantilla que me diste. Zapatos de tela. ¡Y las mías! Claro. Una por una. Con calma. Las rojas son 0.03 euros cada una. 100 son 3 euros. Para ti. Sí. Y aquí tienes 4 euros. Bien. Y 4 euros para ti. Gracias. Vamos, a comer a mi casa. Vamos. Yo lo llevo. Soy fuerte. Mano de obra gratis. Hay que aprovechar. El hospedaje está al este. Ve tú solo. Tranquila. Me conformo aquí esta noche. Conformarte. Solo hay una cama. ¿Cómo te conformas? Duerme en la cama. Yo en el piso. El piso es muy duro. Te dolerá todo el cuerpo. Tranquila. Estoy muy fuerte. Bien. Como quieras. No te molesto, solo te miro. No pensé que tras tantos años, no solo te habrías hecho más hermosa, sino que aprendiste muchas cosas. Qué mentirosa. Valeria, esta vida no está nada mal. ¿Qué tal si no nos divorciamos? Vale. Duerme un poco más. Voy a ver qué pasa.
Señor Chávez. Jóvenes, le entiendo. Si lo hubiera sabido, habría venido más tarde. El registro está listo. La firma del condado también. Desde ahora, la niña llamada Sofía es su hija. Gracias, señor Chávez. Si no hay nada más, me retiro. Ustedes dos vivan muy felices. Ay. Comandante Mendoza, parece que debes cuidar tu salud. Aún eres joven. Hay esperanza. Por favor, no te niegues a tratarte. Entonces me retiro. ¿Qué dice? Ricardo, estás loco. Si no puedes, vete. Sí puedo. ¿Por qué no puedo? ¿Quién dijo que no puedo? Los trámites de Sofía están listos. Qué loco. Si puedes, bien. ¿Para quién haces esa cara? ¿A dónde vas? A entregar los diseños. Iré contigo. Ay. Estás loco. Vale. No, directora. Eres la salvadora de la fábrica. Estas prendas no solo son duraderas, sino que tienen diseños ingeniosos. Son muy memorables. Solo tomé la funcionalidad de la ropa y le añadí estilo. Esta filosofía de diseño no la tienen otros diseñadores. Genial. Claro. ¡Mamá! Mis bebés. Mamá ya volvió. Sophie, ¿te duele? Ya no me duele al verte, mamá. Mamá te va a soplar. Si sigue así, ¿cuándo podrá papá alcanzar a mamá? Si no se apura, me quedaré sin mamá. Mamá, el tío me cargó mucho. ¿Por qué no me cargas tú? Sí, Andrés, déjame cargarla. Tranquila, yo la cargo. Papá es fuerte, que la cargue él. Ah, sí. Papá es fuerte. Papá te cargará. Papá es fuerte. Papá te cargará. Entonces, Andrés, ¿me ayudas a cargar las cosas de Vale? ¿Quién te dijo que me llames así? Papá, mamá, vamos. Vamos. A casa. Qué descarado. Lo hizo a propósito. Clara, justo te buscaba. ¿Qué pasa? Te cuento en casa. Llegamos. Vale, ya me voy. Oye, gracias, Andrés. De nada. Ven. Clara, ¿quieres ganar dinero conmigo? Con eso me animo. Mira qué es esto. ¿De dónde sacaste estas cosas? La verdad, son muy lindas. Amiga, es gracias a esto que me hice rica. Vender estas cosas da un poco de pena, pero sí deja dinero. Depende de ti si te atreves a hacerlo. ¿Crees que no soy capaz? Tranquila. Mientras no sea matar o robar o algo ilegal, lo hago. Bien. Entonces, mañana, ve a la gran tienda central y averigua cuánto cuestan estas cosas. Al volver, te daré todo este trabajo. Bien, lo que digas. Amiga, de ahora en adelante trabajo contigo. ¿Acaso planea hacer negocios en la ciudad? Mañana me voy a casa. Ve. ¿Por qué me avisas? Ah. ¿Qué cara es esa? Disculpa. Valeria. Se fue a la ciudad.
Mateo, ve a casa. Tu tía Clara y yo tenemos que hablar. Sí. Valeria, todo se vendió. ¿Adivinas cuánto? 37 euros. ¿37 euros? ¿Cuánto dinero? De camino, lo calculé muchas veces. Nuestra ganancia fue de 27 euros. Al dividirlo, gané 7 euros netos hoy. Valeria, eres literalmente mi salvadora. Bien, qué bien. Excelente. Esta Valeria ya vive en la ciudad y ni se comunica con su familia. Ahora que gana dinero y vive bien, ni siquiera ayuda a su familia. ¡Maldita! Mañana vengo temprano. Traeré más cosas para vender. No te imaginas, me puse justo abajo de la gran tienda central. Se vendió todo. Bien, prepararé más en un rato. Bien. Vamos. Te digo algo, aún tengo muchas en casa. ¡Qué ingrata! Si no fuera por la familia Torres que la buscó, ¿se casaría con el comandante Mendoza? Bah. No. Debo volver a avisarles. Prueba esa, es buena. Prueba ese. ¡Abran paso! ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! ¡Vengan a atrapar a los ladrones! ¡Maldita! Si sigues gritando, te vuelvo a pegar. Roban a plena luz del día. Todos lo están viendo. Devuélvalo. ¡Qué robo! ¡Qué mentira! Te lo advierto. Estas cosas son de mi hija Valeria. Y sus cosas son de los Torres. ¿Y qué? Si recuperamos nuestras propias cosas, ¿qué tiene de malo? Ve y dile a Valeria que se encargue bien de preparar estas cosas. Y mañana, como buena, las traerá a casa. Si no, se las verá conmigo. ¡Vamos! Por lo normal, a esta hora, Clara ya habría vuelto, porque hoy aún no regresa. ¿No será que le pasó algo en el camino? Iré a ver. Espérame en casa. ¿Mm? Valeria. ¿Qué pasó? Perdón. Se fue. Todo se fue. ¿Qué pasó? ¿Quién hizo esto? Fueron los Torres. Tu mamá y tu hermano. Perdón, Valeria. De verdad me esforcé, pero no pude ganarle. Los Torres. Aún no los busqué. Y ellos vienen a mi puerta. ¿Por qué harían algo así? ¿Qué no harían? Son unas bestias que venden a su hija. Ya que quieren verme, tendré que ir a verlos. Asentaremos cuentas viejas y nuevas. Vamos. Te acompaño. No hace falta. Conmigo aquí no se atreverán a hacer nada. Bien. Héctor, ¿te parece que me queda bien? Te queda bien. Mi hermanita, todo te queda bien. Estas cosas veo que Clara las vende muy bien. Que las venda Dani. Yo no las vendo. Yo soy vendedora de la gran tienda central. Tengo un puesto fijo. Un trabajo en la calle no lo haré. Hagamos esto. Cuando Valeria traiga el dinero, le firmaremos un acuerdo. Desde ahora, estas cosas las seguirá vendiendo ella. Pero el dinero que gane tendrá que entregárnoslo hasta el último centavo. Sí. Esa idea es muy factible. ¿Verdad? Me voy rápido a preparar el acuerdo. ¿Quién es? Dejan a su propia hija morir en el campo y se llevan a la adoptiva a la ciudad a vivir bien. Basura, basura. Oye, ¿quién eres? ¿Qué miras parada en mi puerta? ¡Es una invasión! ¿Tú? ¿Esto? ¡Vamos! ¿Quién eres? ¿Quién te dejó sentarte aquí? Valeria. Ella es Valeria. Una pueblerina. Y ahora se ve tan linda. Vaya, ¿aún me reconocen? ¿Te crees muy valiente?
7 años sin vernos. ¿Y sigues solo sabiendo pegar? ¡Maldita! Después de años, ¿ya te crees valiente? Arrodíllate. Hermana, ¿cómo puedes tratar así a mamá y a tu hermano? Estos años, aunque no creciste con papá y mamá, pero la educación de los Torres no es así. Sí, vale. Tu mamá y tu hermano lo hacen por tu bien. Arrodíllate y recibe tu castigo. Somos una familia. Te perdonaremos. ¿Una familia? Como siempre, siguen siendo estúpidos sin escrúpulos. Eres una bestia. Nos costó mucho buscarte en ese pueblo. ¿Y así es como nos pagas? ¿Ah? Qué descaro el tuyo. ¿Acaso me criaste? No olvides que fue en ese pueblo donde mis padres adoptivos me criaron. Me trajiste de vuelta solo para ser sirvienta de Dani. Y me engañaste para venderme a los Mendoza, y así su familia se mudara a la ciudad a disfrutar de esta riqueza. Así que hace 7 años, los Torres la engañaron. Te voy a matar, maldita. Ricard. ¿Te atreves a pegarme? Soy tu madre de sangre que te crió. ¿Madre de sangre? ¿Una madre de sangre favorecería a la adoptiva y a su propia hija? La dejaría en el campo más de 10 años sin importarle nada. Una madre de sangre entregaría a su hija a otra persona. Pues a esa madre de sangre le pego. Vale. Es culpa de tu madre. Ya te desquitaste. Ahora que regresaste, hablemos claro. Te casaste con los Mendoza. Tienes una buena vida. No olvides a tu familia. Tus mercancías, te las guardamos. Cuando ganes. ¿Acaso creen que hoy vine a negociar con ustedes? Si son listos, apúrense y devuelvan lo que robaron ayer. Papá, mamá, ¿por qué no le devolvemos las cosas a mi hermana? Mi hermana ahora ya no es la misma que respetaba a los mayores y a sus padres. Al final viviremos bajo su regla y ya. Te estoy hablando, ¿no entiendes? Hoy mismo te voy a enseñar a comportarte. ¡Quítate de en medio! Esto es asunto de nuestra familia. ¿Asunto familiar? Es mi esposa. Lo suyo es lo mío. Hermano, habla. ¿Con qué mano golpeaste a Clara ayer? ¡Maldita! ¿Cómo te atreves? ¡Te voy a matar! Parece que fue con esta la que golpeaste a Clara, ¿no? Hermano. A la policía. Dani, ve rápido a la comisaría. ¡Denúnciala! No pierdas el tiempo. Manuel tiene razón. Es un asunto familiar. Si vienen los policías, no se meterán en esto. Comandante Mendoza, mírela. Primero a su madre, luego a su hermano. ¿Acaso no es comandante? ¿No va a hacer nada? Es cierto que no debió golpearlos. Pero ustedes le robaron primero. Son cosas distintas. Si esto se hace público, temo que ustedes salgan perdiendo. ¿Qué haces? Si la próxima vez toco mis cosas, se las verán conmigo. Déjame. Qué injusto. Crecía una malagradecida. ¿Qué tal mi actuación? Bien. Entonces, mañana ven a casa conmigo. Trae a Mateo también. Bien. Si vienes a un lugar así, llámame. ¿No te acercaste solo hoy? Quiero decir que no vengas sola. Entendido. Papá. Al fin llegaron.
Adentro. Déjame. ¿No decían que mi nuera era muy fea y no daba la talla? La chica que tengo frente a mí es tan hermosa. ¿De verdad es Valeria? Papá, es mi esposa. Vaya. Mi nieto ya creció. Ven, abuelo te carga. No sabía que les gustaba, así que corté de todo. Están en casa. Coman lo que quieran. ¿Y esto? Coman algo. Ya vamos a comer. Tío, siga con lo suyo. ¿Qué tal si voy a la cocina para ayudarlo? ¿Qué dijiste? ¿Cómo me llamaste? Papá. Sí, así está bien. Tranquila. Mi familia es muy buena. Tranquila, niña. Los Mendoza no acostumbramos que las mujeres trabajen. Ahora que Ricardo volvió, no seas amable con él. Todos los quehaceres que los haga él. Papá, toma. Tienes razón. Déjamelo a mí. Yo estoy aquí. Mamá. Vaya, al fin decidieron volver. Mamá, Valeria acaba de llegar. Ni siquiera ha bebido agua. Justo tiempo. A comer. Ya veo. Mi mamá solo se hace la dura. No te lo tomes a mal. Aquí está el pescado. Abuela, es un regalo que mamá te hizo. Bien, lo acepto. Gracias. Está bien. Mamá, pruébatelo. Valeria tardó mucho en hacerlo. Ve a probarlo. Qué linda. Es como si te lo hubieran hecho a medida. Así está bien. Es que yo soy muy guapa. ¿Se atreve a decir que mi diseño es solo regular? Bueno. No te enojes. Mi mamá es así. ¿Qué significa, doña Elena? Seguro no me soporta. ¿Cómo dice que mi diseño es regular? Tómalo. En realidad es la dote que te preparamos. Si tu familia no hubiera causado problemas por meses, haciendo que nuestra familia no tuviera paz, te lo habría dado antes. No. El cambio de doña Elena es sorprendente. Doña Elena es muy generosa. Eres mi mamá. Bah, qué fácil te emocionas. Mientras tú y Ricardo sean felices, es lo mejor. Sí. Mamá, ¿la ropa que llevas te gusta? Si te gusta, tu ropa de todas las temporadas la haré yo. Al menos tienes buen corazón. A comer. Ya. Deja esa pobre escritura. A comer. Sí, mamá. Come esto. Ricardo, también estás. Traje frutas para los tíos. Llévate las frutas. Hoy hay cosas, y no es buen momento. Pasaba por aquí. Solo las dejo y me voy. Gracias, pero estamos comiendo. Vuelvan otro día. Vale. Papá, ¿quién era esa? Una vecina. Ah. Esa perra de Valeria. Directora Lucía, lo que nos pidió investigar, ya tenemos pistas. Esa Valeria y Clara Ramírez, debajo de la gran tienda central, hacen pequeños negocios ilegales.
Hoy en día, hacer negocios, si los atrapan, en el mejor caso una advertencia, y en el peor por contrabando, podrían ser multados y encarcelados. Bien, sigan vigilando. Bien. Vamos, ya hay dinero. Perfecto. Perra. Por fin tengo algo contra ti. Esta vez, haré que te arruines por completo. Mire esto. Hola, ¿es usted la compañera Clara? Soy yo. ¿Qué desean? La buscamos a usted. Yo... Mi mercancía. Vaya por esa mercancía. Cállese. Llévelo. Camina. ¿No pueden abrir la puerta solos? Oigan, oficiales. ¿Qué están haciendo? Compañera Valeria, alguien la denunció por contrabando. La arrestamos oficialmente. Estos bienes los confiscamos. Esto es muy grave. Esa mercancía es legal. Hablamos en la comisaría. ¡Camina! Papá, ¿de verdad podrás? Tanto tiempo y no la alcanzas. No quiero ser un niño sin mamá. Si mamá se va, yo iré con ella. Si Sophie también se va, yo también iré con mamá. Tranquilos. Papá y mamá, no nos divorciaremos. Pero todos dicen que antes la trataste muy mal. Papá ya está cambiando. Desde ahora, la trataré bien. Protejamos a mamá juntos, ¿sí? Sí, y a Sophie. Comandante Mendoza, ¿por qué tardaste tanto? Acabo de ver a su esposa ser llevada por 2 agentes. Parece que su esposa está acusada de contrabando. ¿Qué? El tiempo no espera. Valeria, ¿no eras muy arrogante y presumida? ¿Y bien? ¿Acaso no pensaste que terminarías en mis manos? ¿No eras muy habladora siempre? ¿Por qué te quedaste muda hoy? Es que vi que por fin conseguiste la oportunidad de presumir, así que quise cooperar con tu actuación, para que te alegraras. ¿Sigues con tu orgullo? Dime. Cada quien tiene su destino, ¿no? Una persona de baja cuna no debería robar lo que no le pertenece. Aunque te casaras con Ricardo, ¿de qué te sirve? Al final, una persona de baja cuna no soporta tanta riqueza. Ay, pero que me case con los Mendoza es asunto mío y de Ricardo. ¿Por qué vienes aquí a hablar de robarme algo? Seguro querrías. ¿Pero podrías? Valeria, desde hace 7 años, cuando apareciste y arruinaste mi boda con Ricardo, merecías morir. Y ahora que entraste por tráfico ilegal, más te lo mereces. Ah, sí. Ahora que lo dices, sí me lo merezco. Pero... si muero o no, lo decidirá la ley. No tienes derecho. Estás acabada y sigues de valiente. Todo depende si te doy la oportunidad. Una perra como tú solo merece que te pise y me adore para siempre. Lucía, tus trucos son muy patéticos. Esto es la comisaría. Haciendo esto, ¿no temes que tu Ricardo descubra tu verdadera cara? ¡Perra! ¡Mentirosa! ¡Alto! Oficial, solo le aconsejaba que confesara. Compañera Lucía, interrogar es nuestro trabajo. No tiene que preocuparse. Además, acabamos de ser informados que la compañera Valeria ya obtuvo su permiso de operación. Imposible. ¿Cómo puede tener el permiso? El permiso está conmigo. Ricardo. ¿Cómo? ¿Estás bien? Yo estoy bien. Es imposible. Seguro es falso. Es un documento oficial. Todo en regla. Imposible. ¿Cómo puede tener el permiso? ¿Sabes lo difícil que es conseguirlo? Es de pueblo. Yo conseguí el permiso especial. ¿Me preguntaste antes de denunciarla? Yo no lo sabía. Ricardo
Solo quería mantener el orden. ¿Por quién lo haces? Lo sabes muy bien. Vamos, te llevo a casa. Papá, ¿me puedes conseguir una licencia de prueba? Valeria quiere abrir una tienda. Hay muy pocos cupos para esas licencias. Escuché que en Ciudad Sol, muchos empresarios pelean por un cupo. Puedo usar mi honor de la unidad para conseguir un cupo. Bien, chico rebelde. Nunca me has pedido nada. No pensé que tu primer favor fuera para la licencia de tu esposa. Chico, te has rendido por completo. Se lo merece. Cuando dijiste que harías negocios con Clara, mañana iré a casa. Pues ve. ¿Por qué me dices eso? Oh. ¿Qué cara es esa? Así que la otra vez que fuiste a casa fue por esto. Gracias. De nada. Ah, cierto. Y Clara. Valeria. ¡Qué susto! Menos mal que tu comandante Mendoza tuviera un plan. Habla bien. Bien, vamos. Dime, ¿crees que se enamoró de ti? No creo. No que le gustaba a Lucía. Creo que le gustas. Si no, el comandante Mendoza, ¿por qué se arriesgaría a conseguirte la licencia? Y a ti también te gusta. Mejor no se divorcien. ¿De verdad? Mamá, pensé que no saldrías. ¡Mamá! Tontito, tu mamá es dura. No me detienen. Igual, gracias por ayudarme. Ya decidí. Desde hoy, no te trataré mal. Ojalá no nos divorciáramos. ¿Ah? ¿Qué dijiste? Nada. Voy a cocinar. Ojalá no nos divorciáramos. Com, ya que ahora ya tengo mi licencia provisional, pienso abrir una tienda de ropa, solo que no sé qué nombre ponerle. Gloria Militar. Me gusta. Justo. La fiesta de la Residencia Mendoza está por empezar, entonces ganaremos mucho. A la izquierda. Ah, izquierda. Ah, sí, también abajo. Ah, pinta ahí. Eres un comandante. ¿Por qué pintas como obrero? ¿Y qué si lo soy? El comandante también es tu esposo. Pinta bien. Límpiate la cara. ¿Qué haces? Límpiame. Si no, olvídalo. Hoy es el primer día de la tienda Gloria Militar. Todos los clientes que compren más de 3 euros recibirán una flor de cabello especial. Rápido, pasen todos. Adelante. Vamos. Adelante. ¡Qué ropa tan linda! Es más moderna que la gran tienda central. Claro, es venta directa de fábrica. Este también está bien. Quiero este. Deme 2 para regalar. Por turnos. Calma. Te ayudo a cobrar. Bien. Si cobras mal, te descuento el sueldo. Bien. ¿Qué tal? Se ve bien. Con esa cara de tu comandante, cualquiera diría que revisa billetes. Ya basta. Ve a reponer. Se ve muy serio.
Esa maldita de Valeria. Ahora que tiene su permiso, ya vende sin ningún pudor y obliga a Ricardo a ser un simple cobrador. ¡Feliz cumpleaños, mamá! Gracias, mis bebés. Valeria, feliz cumpleaños. ¿Cuándo lo preparaste? Pues por ahí lo compré. Gracias. Me encanta. Valeria, ¿puedo abrazarte? Si no hablas, asumo que estás de acuerdo. Su té, compañera. Valeria, haré que te humilles en público. Después de esta noche, ya veremos cómo Ricardo protege a una cualquiera como tú. ¿Está rico? ¿Cansada? Bien. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? Nada. Me siento algo caliente. Iré al departamento médico a tomar aire. Te acompaño. No hace falta. Me voy sola. Carlitos, ve al departamento médico a vigilar a Valeria. Si pasa algo, avísame de inmediato. Sí. Entra en silencio. Espera a que el efecto sea total. Y toma unas fotos rápido. Y vete. Bien. Haré el trabajo de Lucía la guapa. Soy yo. Ricardo, soy yo. Algo no anda bien. Tienes fiebre. Me quemo. Ese té estaba adulterado. Seguro fue obra de Lucía. Vamos, te llevo a casa. Seguro Lucía está cerca vigilando. Tranquila. No escapará. ¡Perra! ¡Se me escapó! Directora Lucía, los hombres del comandante Mendoza se dieron cuenta. ¿Qué? No. Tengo que buscar a Mario Campos, a ese idiota, para que no cause problemas. Doctora Lucía, ¿a dónde se dirige? Compañero Zamora, solo vengo a buscar a alguien. ¿A quién? ¿A Mario Campos? Ahí está. ¡Tú! Debo avisar al comandante Mendoza. Directora Lucía, tendrá que venir con nosotros. Dime, ¿quién eres? Ya estamos abrazados. ¿Y aún no sabes quién soy? Tu hombre. Ricardo Mendoza. Ricardo Mendoza no puede. ¿Por qué Ricardo Mendoza no puede? Ricardo Mendoza no puede. Bien.
Me da igual. ¡Qué calor! Tengo mucho calor. No sé qué hacer contigo. Despertaste. ¿Te sientes mejor? Voy a traerte agua. Sí. Anoche te quedaste aquí toda la noche. Anoche decías que tenías calor. Me quedé aquí esperando a que bajara el efecto. Dime, ¿quién eres? Ya nos abrazamos. ¿Y aún no sabes quién soy? Tu hombre. Ricardo. Ricardo no puede. ¿Por qué Ricardo no puede? Ricardo no puede. Bien. Mejor te dejo. Oye, ¿ya controlaron al sospechoso? Ya lo tienen controlado. ¿Y Lucía? Carlos Zamora atrapó a Lucía en el acto. Al menos será despedida. O peor, irá a prisión. Ya ve su verdadera cara. Bueno, descansa. Voy a ver. Ricardo, ten confianza en mí. No hice nada. Siéntate. ¿Te di permiso de hablar? Lucía, en este punto, ¿aún vas a seguir mintiendo? Ricardo, déjame explicarte. Fue él. Él me obligó. Él me incriminó. No le di órdenes. Tú me conoces. Nunca haría algo así. Mario Campos ya confesó todo. ¿Quieres que siga hablando? Ricardo, crecimos juntos. Si no fuera por esa campesina de Valeria, que te drogó, ya estaríamos casados. Dijiste que cuidarías de mí. Sí, lo dije. Pero solo te veo como a una hermana. Y como te he cuidado tanto, te he dado tantas oportunidades. Tú misma cerraste tu camino. Comandante Mendoza, ¿qué hago con estos dos? Sigue el reglamento. Investígalos si hace falta. Suspéndelos si corresponde. Tú das un golpe. ¿Tú das? Yo doy uno. Papá, llegaste. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Solo escuché que alguien en la sala hizo llorar a Lucía. ¿Tú se lo dijiste? El tío Carlos lo dijo. No la regañé, solo le dije lo que tenía que decir. Qué lástima. Ahora sí que ofendiste a tu gran amor. ¿Te arrepientes? Mi esposa está aquí. ¡Qué gran amor! Solo la veo como a una hermana de la infancia. Así me gusta. Que Gloria Militar prospere. No bebas más, amiga. Ya casi no te sostienes. ¡Ay, qué alegría! Claro que hay que disfrutar. Estás borracha. Te llevo a casa. No estoy borracha. Ya nos vamos. Aún no me he bebido nada. Valeria, estás borracha. Estamos afuera. A ver. ¿Te gustó? No te das cuenta. Es normal que me gustes. Después de todo, yo soy genial. ¿No puede ser más discreta? Bueno, a casa. ¿Quién eres? Dime. ¿Quién eres? Otra vez eso. Valeria, ¿acaso no tienes corazón? ¿Qué me falta? ¿Acaso para ti, excepto yo, Ricardo Mendoza, cualquier otro hombre sirve? No. Antes dije que no, porque creí que no me querías. Después de todo,
Desde lo de hace 7 años, nunca me trataste bien. Hace 7 años me equivoqué contigo. Por eso fui tan frío. Admito que después, al verte por primera vez, me sentí atraído físicamente. Pero al pasar tiempo contigo vi que eres fuerte, independiente y muy decidida. Así que siempre quería acercarme a ti sin darme cuenta. Pero no pude. Así que, lo sé. ¿Qué sabes? No sabes nada. Sé que te gustó. No te arrepientas. ¿En qué piensas? ¿Por qué sonríes así? Pensaba que hace mucho no pienso en el divorcio. Valeria, lo del pasado. Sé que solo decir lo siento no basta. Por eso quiero compensarlo toda mi vida. ¿Me darías esa oportunidad? ¿Y si quiero el divorcio de nuevo? Entonces te conquistaré de nuevo. Mejor aprovecha la oportunidad. Soy difícil de conquistar. Si fallas, no te esperaré. Orden recibida, señora. Ricardo. ¡Qué lento eres! Es la primera vez que tomas mi mano. ¿Ah, sí? Entonces, desde ahora, tendrás que acostumbrarte. Papá por fin tomó la mano de mamá. Papá, ¿no quieres darle un beso a mamá? Así lo hacen en la tele. Si se toman de la mano, se besan. Mateo, voltea. Entendido, papá. ¿Qué vas a hacer? Respondiendo a la petición de los niños. Hay quienes desde el principio quizás tengan trazado su destino, pero al dar un paso, al final nos daremos cuenta de que habrá alguien en el camino dispuesto a acompañarnos.